queremos hablar de economía con nuestra querida compañera Solange Rial. La tenemos en comunicación para trazar un pequeño recorrido hacia lo que viene, los desafíos que tiene la economía de Milei, que nos guste o no es nuestra economía, ¿no? Porque todas las medidas y todas las disposiciones y todos los vaivenes afectan al bolsillo de trabajadores y trabajadoras de este país. Sol, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá, en términos económicos, contando las monedas. Sí, contando las monedas, pero nosotros vamos a hablar un poco de macroeconomía y no tanto de la economía de bolsillo de cada uno, aunque también en adelante podemos pensar en una columna así, porque a mí también me gustan mucho las finanzas personales, Sí, así que tomen un poco de nota para adelante para hacerlo. Pero hoy lo que vamos a hacer es un poco un repaso. La idea era plantear desafíos económicos de acá a las elecciones. ¿Por qué ponemos de acá a las elecciones? Bueno, ya sabemos el panorama político influye mucho en la economía y cómo pueda quedar un Congreso armado, que ya hablará algún especialista en política, ¿no? Pero cómo eso puede intervenir o no en la aplicación de leyes y este rumbo económico que trazó sobre todo Luis Caputo, ¿no? Más allá de Javier Milei. sí. Pero bueno, ya hay algunos tópicos, porque esto es amplio, es muy amplio como para poder hablar hoy, que es actividad económica, dólar, inflación, consumo y del frente externo que puede pasar, ¿no? Porque la mirada es, bueno, Donald Trump, muy amigo de Javier Milei, o no sé si muy amigo, pero ahí hay una vinculación, pero lo cierto es que el frente externo lo tenemos bastante complicado. Pero bueno, si querés arrancamos un poco con actividad económica. Esto quiero que sepan que es como una radiografía de lo que está hoy. Ya sabemos que en Argentina la radiografía a veces dura una semana, un mes, no mucho más. Esto es cómo está hoy. Como la columna anterior hablábamos de cómo estaba el dólar y las perspectivas de inflación, por ejemplo, que cambiaron. Pero bueno, arrancamos con actividad económica. Muchas de las consultoras hablan de un impasse, y lo pongo así entre comillas porque es lo que se está midiendo hoy. Equilibra, por ejemplo, una de las consultoras, dice que hay un retroceso en la medición de marzo a nivel mensual. Siempre yo voy a explicar mensual o interanual porque cambia muchísimo, ¿no? Sí. Ellos medían, tras 10 meses consecutivos sin caída, estamos hablando de una baja de 1% con respecto a febrero. LSG, que es otra de las consultoras, también dice que en marzo podríamos tener un retroceso en la actividad económica y habla de una mayor incertidumbre. ¿Por qué marzo? Bueno, porque en marzo empezó con toda esta especulación del frente cambiario, qué iba a pasar con el dólar, ¿no? Entonces ahí también nosotros tenemos como una consecuencia en la economía real, ¿no? Porque convengamos que las empresas se manejan con listado de precios, con exportación e importación. Entonces, el LSG hablaba de una mayor incertidumbre. Y uno de los datos que me llegó hace unos poquitos días, también fiel, que tiene un índice, o sea, el IPI, se llama, es el índice de producción industrial, también habla de una contracción del 1,4% en marzo. Así que hoy estamos viendo como hay una consecuencia en una economía, una actividad económica que empezó a recuperarse progresivamente y lentamente después de un shock muy fuerte que tuvimos a inicios del gobierno de Javier Milei, que fue buscado y que fue parte de todo este plan económico, que fue en su momento la devaluación, el pico inflacionario y esta recesión muy profunda que ellos la buscaron, como repetimos recién, y que empezaba a recuperar lentamente. Bueno, este recuperar lentamente está viendo hoy, por eso lo planteamos como un desafío, un pequeño impasse. Bien, Dato, esto clave, sí, Sol, porque hablamos de una recuperación que se venía dando en relación a los efectos de la medida inicial de Javier Milei, que fue esa mega devaluación. No estamos hablando de una exacto. recuperación en relación al 2023 o al 2022, a los periodos anteriores. Claro, esto tiene que ver directamente con las primeras medidas de Luis Caputo al inicio del gobierno de Javier Milei, ¿no? Esta devaluación y el pico inflacionario, ellos buscaron esta recesión, porque fue buscada, esta recesión que impactó los bolsillos de todos, y lo sabemos, con los salarios y la caída de consumo y todo, y ellos especulaban con esta, se hablaba, no sé si te acuerdas mucho de cómo va a ser el W, en B corta, Sí. la pipa de Nike, ¿no? Que decían cómo va a ser esta recuperación. Bueno, esta recuperación empezó a ser muy lenta, pero bueno, ahora está en un impasse. Impasse, digo, es una palabra que ellos, las consultoras, me dicen. Hay que ver cómo sigue, por eso esta radiografía de hoy, cómo sigue en los meses siguientes, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Dato oficial, el último dato del EMAE que mide la actividad económica fue de febrero, y en febrero contra enero subió 0,8. Por eso el EMAE, o sea, todos estos datos que yo leí son consultoras, vamos a tener que esperar el dato oficial de marzo porque siempre está atrasado unos meses, a ver cómo fue este impacto real con esta volatilidad cambiaria. Esto me lleva al punto número 2, que es el dólar, el tipo de cambio oficial, cómo estamos hoy y qué es lo que va a pasar. La palabra que repiten todos es volatilidad, claramente. Cuando vos ya no tenés el clavo index, no tenés el tipo de cambio fijo, una de las palabras que aparece es volatilidad. Recordemos, esto fue la columna anterior, este esquema entre bandas entre 1000 y 1400. Ahora se posicionó más o menos todos los tipos de cambio financiero en la mitad de la banda, ¿no? 1200 pesos aproximadamente, pero acá también tenemos desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos? Bueno, primero, las magras reservas que tenemos, porque si bien entró plata del Fondo Monetario Internacional, recordemos este acuerdo de 20.000 millones, tenemos un desembolso de 12.000, igual, como siempre decimos, es plata prestada, que tiene un montón de condicionamientos para que siga acá, y las reservas siguen siendo magras. ¿Por qué el tipo de cambio no se disparó a niveles que vos digas, vamos a la banda superior? Bueno, la liquidación del campo, estamos en época de liquidación del campo, y por otro lado, el carry trade. ¿Qué es el carry trade? Lo explicamos muy cortito. El carry trade suele pasar en gobiernos conservadores o de derecha, ya pasó en la época de Mauricio Macri. Son fondos minoristas o mayoristas de gente que tiene dólares, como el tipo de cambio está bajo lo vende, hacen tasa con algún tipo de activo financiero en pesos y vuelven a recomprar dólares y esos dólares se los llevan. Recompran dólares porque el tipo de cambio no sube, ¿no? Claramente. Es un negocio financiero que hay, que la gente de a pie no lo sabe, pero que se especula en este tipo de gobiernos. Ahora, los desafíos de qué va a pasar, bueno, hay poca intervención cambiaria, porque obviamente el gobierno no está interviniendo, entonces eso también dificulta que haya como una estabilidad. El gobierno necesita comprar reservas, porque hay que cumplir un montón de metas a nivel Fondo Monetario Internacional que puso, que las tienen que cumplir, que son muy estrictas, y también metas fiscales. Así que estos son los desafíos del dólar. Si querés seguimos con inflación. Sí, bueno, que es otro de los puntos que marcan la credibilidad del gobierno, ¿no? El crecimiento económico, el dólar, el tipo de cambio y la famosa inflación. Recién hablamos con un trabajador del INDEC rumbo al Consejo del Salario que plantean que lo que quiere el gobierno está muy por debajo de lo que realmente necesitan los bolsillos de la clase trabajadora. Exactamente, yo no lo puse acá, pero también es muy importante para ver, no lo puse acá porque hay la columna así que es finitas, ¿no? Pero qué va a pasar con los salarios es muy importante, y qué va a pasar con la pobreza, ¿no? También dos aristas que yo no lo puse acá, pero que son sumamente importantes para ver cómo seguimos en estos meses. Bueno, inflación. Yo en la columna anterior dije que algunos economistas habían dicho un piso de 5% si se devaluaba la moneda, lo que está, algunos proyectaban. Hoy no, volvieron a retrotraer un poco estas mediciones, porque claramente no se fue al techo de la banda, ¿no? El dólar no se fue a 1.400, estamos en 1.200 más o menos promedio. Entonces, un poco tienen que medir en base a ese número. Bueno, te digo algunas mediciones. Equilibra dice 3,5% mensual, EcoGo dice 3,5%, Faximes dice 4%. Estas son algunas de las mediciones que yo tengo en carpeta, pero igual los economistas hablan de cautela, ¿no? Que tengamos cuidado con la medición de precios. Recordemos que el IPC de febrero estaba en el 2,4, así que esto es bastante por encima de eso. Y en marzo, recordemos que tenemos 3,7, fue lo último que dio esta medición oficial. Siempre pongo medición oficial porque es importante también para ver, comparado, ¿no?, el sector privado con el sector público, cómo hacen las mediciones. Claro. Así que tendríamos el nivel de marzo o un poquito más. Bueno, claramente, ¿cuál es el desafío acá? Un riesgo de aceleración en los tipos de precios, que sabemos que es lo que más nos importa a todos, porque es lo que termina midiendo nuestro poder adquisitivo.
Los otros dos tópicos que traje para ir terminando, pero uno tenemos consumo, que me parece muy importante. El último dato que salió en el INDEC en los últimos días, no recuerdo qué día de los últimos, pero venta de supermercados y mayoristas, el dato es de febrero, intermensual cayeron 0,3, así que acá también estamos viendo una retracción en el consumo. Y después hay un informe de una consultora que es Nielsen IQ, que dice acá a nivel interanual una caída del 5,4 en marzo, y alimentos también una contracción de 4,5% en marzo. La interanual es importante en este caso porque recordemos cómo estábamos en marzo del año pasado, muy complejo. Entonces, Sí. si cae a nivel interanual es complicado. Claro, estamos comparando con un marzo del 2024 muy malo. Claro, yo los datos, por ejemplo, de industria, se los traje mes contra mes. ¿Por qué? Porque si yo se los traigo interanual, va a dar siempre positivo, porque estamos comparando contra un piso que fue terrible, ¿no? Ahora, si con un piso que fue terrible me da más abajo, sigue siendo terrible hoy, ¿no? Sí. Bueno, Entonces, Sol, el gobierno dice, Milei contestó sobre esta caída del consumo, que tiene que ver con un cambio de comportamiento de los consumidores, que bueno, que antes en los supermercados venden menos porque antes los supermercados vendían muchas heladeras y muchos electrodomésticos, y ahora eso la gente en vez de comprarlo en el supermercado lo compra por comercio electrónico. Entonces eso explicaría la caída de las ventas en supermercados, por ejemplo. ¿Cuánta gente a lo largo de su vida, cuántas heladeras puedes tener a lo largo de tu vida? 2, 3, 4, Pregunto yo. no muchas más. Claro, bueno, no sé si es un dato muy relevante, ¿no? Porque digo, los alimentos los consumimos todos los días, pero tal vez la electrónica, ¿cuántas veces en tu vida te cambias una heladera? Yo creo que tengo una. Claro. Digo, no sé si es tan relevante. Yo sé que es nuestro presidente de la nación, pero hay algunas declaraciones que hay que dejarlas pasar un poco, porque no tienen mucho criterio. Está muy bien. Bueno, consumo. Recordemos, esto es importante para lo que contestaba nuestro señor presidente, el último IPC había dado 3,7 y alimentos, que esto lo hablamos en varias de las columnas, había subido un 6%, ¿no? 6% es muchísimo. Después de una especie de equilibrio que tuvimos, 6%. Entonces también esta caída del consumo en los supermercados y las mayoristas también tiene que ver con que recrudeció la suba de alimentos. Tan importante y tan que pondera tanto, como siempre lo decimos, en la medición de la canasta que hace el INDEC. Y por último, tenemos el frente externo. ¿Por qué lo puse acá? Porque es un gran desafío. Por más que en la foto Milei quiera la foto con Donald Trump, las políticas de Donald Trump no tienen nada que ver con las que plantea Javier Milei, ¿no? Un nivel muy proteccionista de su industria y una economía donde está yendo totalmente lo contrario a lo que es un libre mercado de comercio internacional, ¿no? Estamos hablando de todos estos aranceles, esta política arancelaria que puso a todos sus principales socios comerciales, sobre todo con China. Y nosotros decimos, bueno, ¿y cómo impacta a Argentina? Porque esto nos parece como muy lejano y un montón de cosas. Bueno, por ejemplo, la caída de los commodities. Nosotros, gran parte de las recetas que entran por la exportación de soja. Si nosotros tenemos un menor comercio internacional y hay menores intercambios comerciales a nivel global, caen los commodities. Y la soja es un commodity. Entonces, si el precio de la soja cae, obviamente va a perjudicar a Argentina muchísimo, a todo nuestro sector agroexportador. Sí, y a la entrada de dólares para el fisco también, ¿no? Claro, exactamente, muchísimos dólares que entran. Ahora en el punto de cómo está el dólar, dijimos, ¿no? Es el momento de liquidación del campo. Entonces, momento donde se compra reservas, o sea, impacta mucho en nuestra economía, querramos o no, cómo le va el campo. Porque es así, porque somos un país agroexportador. Todo esto, esta guerra comercial que impuso Donald Trump, que parece que está jugando al TEC a nivel global, genera una volatilidad en los mercados financieros enorme. Nosotros estamos considerados, yo hablo mucho en el ámbito financiero de mercados financieros. Acá trato de hablar más de economía real, pero vamos a explicarlo muy fácil. Nosotros somos un mercado emergente, o sea, se considera mercado emergente a los lugares donde, como Argentina, ¿no? La economía es bastante volátil.
Entonces se considera que tenemos activos de riesgo, o sea, cuando entran flujos inversores del exterior hacia acá para invertir en nuestros activos, a nuestros bonos, a nuestras acciones, cuando el mundo está tranquilo. Entonces yo me puedo, distintos grupos económicos dicen, bueno, voy hacia mercados emergentes que me pueden dar mayor ganancia. Bueno, en momentos donde el mundo está en crisis esto no sucede, se van activos más conservadores. Entonces esto puede impactar en nuestra deuda soberana y en nuestras acciones. Y recordemos que las acciones atrás son empresas de economía real que funcionan. Si cae la cotización de las acciones de esas empresas, también cae lo que valen esas empresas. Entonces, todo este panorama de mundo que estamos teniendo hoy también nos perjudica a todo nivel. Sí. Así que bueno, tan amigos de Trump no somos, la fotito de Javier no nos sirve tanto, y bueno, veremos cómo sigue todo esto que hablamos hoy. Ya te digo, salarios y pobreza para mí está también muy importante ver cómo va a seguir, pero bueno, hasta acá llegamos hoy. Si quieres lo hacemos en la próxima columna. Sí, lo retomamos porque la gran pregunta que queda para los próximos días, las próximas semanas, hasta lo que serán las elecciones de este año, es, bueno, Milei tiene que llegar con estas variables positivas o disfrazadas para poder ganar las elecciones. Cual sea el resultado de las elecciones, si Milei llega, pongamos octubre como marca, que son las elecciones más fuertes a nivel nacional, llega ahí y pierde, bueno, su plan económico probablemente, seguramente, recrudezca en venganza de la derrota. Si gana, se va a sentir convalidado para recrudecer el ajuste en pos de seguir precarizando y seguir cambiando la matriz económica. Entonces, llegue o no llegue, me parece que el resultado posterior no va a ser nada bueno en ninguno de los dos casos para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Para el universo de los argentinos y argentinas. Pero bueno, queda... No, claro, tal cual es como vos decís. Pase una cosa, pase otra, va a haber un cambio en el plan económico. Entonces ahí tendremos que analizar cómo se sigue esto. Pero como vos decís, muy probablemente los trabajadores no la pasemos bien. Como ya no la venimos pasando bien hace varios años. Digo, en el gobierno de Alberto Fernández tampoco la pasamos demasiado bien. Venimos bastante castigados hace tiempo. Y en el de Macri ni hablar. En el de Macri ni hablar, sí, si voy para atrás, llegó lejos, pero... Sí. Digo, sobre todo la pérdida de poder adquisitivo y las paritarias que nunca llegan a completar esa pérdida de poder adquisitivo que es constante. Entonces, todo el tiempo es terminar ajustándose cada vez más. Totalmente. Sol, la seguimos en la próxima. La seguimos en la próxima. Buen día para todos. Solange Rial, periodista de Economía y Finanzas en ámbito financiero, ámbitofinanciero.com para leerla, y la convocamos aquí en La Patria de las Moscas para entender la economía, las variables, en este caso de cara a las elecciones, los desafíos de la economía de Milei en el año electoral.